Pues ya estoy en la cima del Monteixo. 2909 metros, creo, si no me equivoco. Unas vistas impresionantes, la verdad. Unas vistas únicas. De vez en cuando se abre algún claro y sale un poco de luz. Y se ve ahora así la arista. Pero lo bueno es que no hace nada de viento. Y son las 2. La 1:55, he empezado a las 10:55, justo. Bueno, he empezado antes, pero cuando he mirado por primera vez el móvil, era 10:55. Así que 3 horas. Más o menos es lo que se tarda. Pero con nieve en los últimos 500 metros, la nieve es un poco... te ralentiza. Por aquí se vería la pica de Stats, se verían muchas cosas, pero bueno, ya volveré. Un motivo para volver al Monteixo, la milla vertical del Monteixo, pues ya volveré. Pero muy chulo, no sé, está aquí arriba, un montón de nieve y se está muy bien por el tema de que no haga viento. Pues ya he comido, estoy bajando bastante ya, a 1900, 1000 metros por debajo, justo a la primera señal. Bueno, creo que es 1900, entre 2000 y 1900, la primera señal de la vertical. Y mira, qué chulada, el Valle Ferrera, chulísima. Solo que como es vertical y voy escuchando y viendo todo el rato el valle, voy viendo la carretera y me he sorprendido mucho porque solo han pasado 2 coches. O sea, en todo lo que he estado mirando, 2 coches. Que sí que es verdad que esta carretera acaba en Àreu, que es el último pueblo, y es un pueblo del Pirineo de alta montaña que tendrá 50 habitantes. Y de aquí sale la pista hacia el refugio de la Vall Ferrera, y que es la pica de Stats, y hacia ¿cómo se llama? Bueno, hacia la frontera con Andorra, por la zona montañosa, detrás de Roca Enrevesada y estos picos. Y nada, muy chulo, bastante improvisado porque no lo había planeado. Yo he cogido el coche y he ido, no sé, quiero ir por esta zona porque también el tiempo decían que estaba bastante mal por el Pirineo Oriental. Y pues mira, he tenido suerte y no me ha pillado nada fuerte de mal tiempo. Y he podido subir, que ostras, no está mal. Hasta aquí el vídeo.